Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho, un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos, producido por el Liceo Cervantes El Retiro. Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de La Voz de Sancho, un espacio donde escuchamos a nuestros amigos. Y qué mejor manera de vivir este espacio de La Voz de Sancho que celebrando el Día del Idioma, uno de los días más importantes en la vida de nuestro Liceo de Cervantes El Retiro. Por esa razón, iniciamos con nuestro video podcast. Los invitamos para que nos escuchen y nos vean desde los diferentes canales institucionales. El día de hoy nos encontramos con un profesor, amigo de la casa, amigo de Sancho, porque es nuestro educador de español. Un profesor que lleva casi 10 años en esta familia del Liceo de Cervantes, es el profesor Leonardo Rueda. Bienvenido, Leonardo, a La Voz de Sancho. Diego, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos van a ver, que nos escuchan, y pues es muy importante que se mantenga este espacio de reflexión, ¿no? Bien, Leonardo. Usted es profesor de español. Estamos en este mes de abril celebrando quizás una de las fechas más importantes en nuestra vida como liceo. Yo me atrevería a decir que hay dos fechas muy importantes, Leonardo, en nuestra vida del Liceo de Cervantes El Retiro. Uno, sin duda alguna, es la fiesta de San Agustín, porque somos un colegio agustino. Pero también, sin duda alguna, es toda la celebración que nos trae al recuerdo la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra, dado que somos el Liceo de Cervantes. ¿O me equivoco, Leonardo? No, así es, Diego. Sobre todo es muy importante entender que tanto San Agustín como Miguel de Cervantes Saavedra son dos símbolos fundamentales en la historia del liceo, ¿no? Recordamos esa anécdota del doctor Casas cuando pues, se dio los derechos del liceo a la familia agustina. Y efectivamente, una de las condiciones era no cambiar el nombre del liceo, ¿no? Liceo de Cervantes El Retiro. Y pues eso hace que efectivamente el Día del Idioma para nosotros, como agustinos y como cervantinos, sea un evento fundamental. Bueno, además que Agustín y Cervantes eran amantes de la pluma, ¿no? Uno lee la obra de Agustín y es, sin duda alguna, una de las autoridades en la literatura. Y Miguel de Cervantes Saavedra también lo es, sin duda alguna. Leonardo, hemos querido invitarlo en este espacio para que nos hable un poquito de cómo se vive, por qué se vive, a razón de qué se celebra el Día del Idioma. Entonces, hablemoslo en términos generales, por qué el Día del Idioma el 23 de abril, qué se celebra para que nuestros alumnos, exalumnos, que quizás muchos lo recuerdan a usted, porque usted le ha dado muchas clases de filosofía, de español, a muchos de los que nos siguen en nuestro podcast de La Voz de Sancho. Primera pregunta, Leo. ¿Por qué se celebra en abril el Día del Idioma? Cuéntenos un poco de eso. Es una muy buena pregunta y lo primero que habría que decir es que el idioma o el lenguaje es un ser vivo, ¿no? Y no solo estamos hablando del idioma español, que es el que celebramos en este momento, sino estamos hablando de los diferentes idiomas. Se celebra el 23 de abril, pues debido a la muerte o el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, que pues mucho se ha dicho y se ha comparado también con la muerte de un autor inglés, un dramaturgo importante como William Shakespeare. El 23 de abril es una fecha importante porque recordamos nuestras raíces, recordamos la importancia que tiene el lenguaje y la comunicación. Y además de eso, pues celebramos un día fundamental para el reconocimiento de nuestra lengua materna, desde la llegada, claro está, de los españoles al continente americano. Sin olvidar, pues, también el reconocimiento de las diferentes lenguas indígenas que nos aportan mucho en lo que es el idioma en América y obviamente en nuestro país. Bueno, Leo, yo tengo una pregunta y yo creo que muchos de nuestros oyentes la tienen. Somos el Liceo de Cervantes El Retiro. Creo que la bandera nuestra debe ser hablar bien el español. Sí, claro que sí. Pero estamos en un proceso de bilingüismo. ¿Cómo podemos nosotros armonizar el uso adecuado
el aprendizaje adecuado de la lengua española con este trabajo que debe ir en permanente armonía con el bilingüismo. Lo digo por una cosa, y no sé si me estoy equivocando, pero William Shakespeare aprendió español solamente para tener la oportunidad de leer la obra de Cervantes. ¿O me equivoco, Leonardo? No, así es, así es. Estas dos figuras, uno en lengua inglesa y otro en la lengua española, pues son, digamos, fundamentales para el reconocimiento del lenguaje. La obra de Miguel de Cervantes Saavedra ha sido una de las obras más traducidas y una de las obras más reconocidas en la literatura a nivel universal. Sí, sin duda alguna. Y la obra de William Shakespeare pues tiene unas características similares, ¿no? Lo que podemos o lo que nos podemos dar cuenta en este momento es que estamos pues en una época o en una era de globalización, estamos en una era donde aprender una lengua diferente a la materna es importante, pero no por eso debemos olvidarnos de nuestra lengua materna. Es más, debemos reforzar el conocimiento de la misma. Acá en el Liceo de Cervantes El Retiro, dentro de nuestros proyectos, tenemos un proyecto de internacionalización. Y desde el área de lenguaje, lo que nosotros proponemos y lo que nosotros hacemos fundamentalmente es trabajar mucho sobre la lengua materna, reforzar el conocimiento del español. Ya bien Diego lo decía, en muchas ocasiones nosotros no hablamos bien el español, ¿no? Y eso no solo es un problema fonético, gramatical, también es un problema ortográfico que hemos pues tenido que lidiar en estas épocas donde la tecnología hace todo el trabajo, donde nos hemos olvidado ¿Del libro? del libro, de la lectura, y obviamente pues en este sentido sí es importante que reforcemos la lengua materna y claro, que sigamos trabajando en la parte del bilingüismo, ni más faltaba. Sí, claro, o sea, sin duda alguna tiene que ser un trabajo armónico, tan armónico como lo vivió William Shakespeare. Él, siendo inglés, quiso aprender español para leer a Cervantes. O sea, esa es la invitación también para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes, que armonicemos el habla inglesa y el habla hispana. Yo tengo, bueno, tengo muchas preguntas que hacerle, Leonardo, aprovechando su presencia como educador de español en La Voz de Sancho. El 23 de abril vamos a celebrar el Día del Idioma. ¿Qué tiene preparada la comunidad de español para este día? Porque aquí vienen otras preguntas e inquietudes que me surgen a partir de esta charla. Ok, bueno, sí, acá siempre, todos los años, hemos preparado una serie de actividades pues, que están encaminadas a trabajar de la mejor manera todo lo que tiene que ver con el idioma, pero no solamente con la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, sino que hemos querido expandir esto por la literatura en general. Entonces, como bien Diego lo sabe, nosotros tenemos aquí pues un trabajo, por ejemplo, de plan lector, donde los estudiantes ese día van a tener la posibilidad de estar trabajando actividades con diferentes obras de la literatura universal, con autores colombianos, con autores extranjeros, y vamos a hacer unas actividades de conocimiento para cada uno de los cursos, cada uno de los grados. Dentro de la parte artística también va a ser muy importante las actividades que tenemos desde la mañana, desde las primeras horas de la mañana, donde hacemos un reconocimiento con la Orden Miguel de Cervantes Saavedra. Eso es una tradición aquí en el liceo, Eso es una tradición en el liceo. La Orden Miguel de Cervantes Saavedra es una orden que se le entrega a los estudiantes como un reconocimiento por su aporte, de alguna manera, y por su trabajo, y por su amor, por su cariño en relación a las letras, ¿no? En relación al lenguaje, en relación a la literatura. ¿Y qué criterio tienen ustedes para escoger a ese estudiante, Leonardo? Bueno, hay un criterio que es básico, más allá del conocimiento que haya en cuanto a la parte ortográfica, a la parte gramatical, en fin. Pero ese reconocimiento también es un cumplimiento de los valores agustinos, ¿no? Al principio de este podcast bien decíamos que si bien Miguel de Cervantes Saavedra es fundamental para el Liceo de Cervantes, pues también lo es San Agustín. Entonces hay que cumplir con los requisitos que tienen que ver con los valores agustinos, con la pedagogía agustina y pues efectivamente por ese amor a la lectura. Entonces ese reconocimiento lo vamos a hacer. Vamos a tener un concurso ortográfico en pro de mejorar esta parte, porque pues no en el Liceo de Cervantes El Retiro, sino en la mayoría de países de habla hispana,
pues de alguna manera hemos perdido esa capacidad de trabajar la parte ortográfica, ¿no? Y eso de alguna manera se convierte en una carta de presentación. ¿Sí? No, y además las redes sociales, el uso permanente de los chats, de WhatsApp, todo eso, hace que el lenguaje sufra. Y no solamente el español, cualquier idioma, me atrevería a decir yo. Exacto. Y ahí también tenemos otra parte que es empezar a reconocer nosotros mismos ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje de los jóvenes, esos lenguajes no verbales, esos lenguajes que hoy en día se utilizan en las redes y que efectivamente hay que darnos la oportunidad de conocerlos y darles un espacio, ¿no? Entonces también es importante porque los jóvenes de hoy en día pues nos están pidiendo eso, ¿no? Nos piden eso y vamos a trabajar también actividades que están encaminadas en ese sentido. Finalmente, pues la idea también de ese día es que nosotros tengamos unas actividades culturales en el patio, que podamos compartir este día, no solo desde la parte del idioma o de la comunicación verbal, sino también lo podamos hacer de diferentes maneras, ¿no? A través de la dramaturgia, a través del teatro, a través de los malabares, y que sea realmente una fiesta, ¿no? Porque el lenguaje debe ser una fiesta, la comunicación debe ser una fiesta. Como ya lo decía desde el principio, el lenguaje es un ser vivo y se va modificando dependiendo de la época y el contexto. Y nosotros tenemos que empezar a adecuar esos cambios y a reconocer esos cambios en el lenguaje. Bien, Leonardo. La voz de Sancho la escuchan padres de familia que leen noticias de diarios a nivel nacional. Hace unos días yo leía en un periódico de circulación nacional una noticia que a mí en lo personal me dejó un poco preocupado, porque dice que hay una medición que los estudiantes de grado cuarto y quinto, de cada 3 estudiantes, 2 no saben leer. Y eso es una preocupación para nosotros como educadores, para los padres de familia que tienen a sus hijos en los colegios. ¿Cómo estamos nosotros frente a esa medición que hace este diario? Usted como educador de español, ¿qué tan cierto puede ser esta medición y cómo usted lo ve aterrizado en la realidad de nuestro liceo? Bien, esa es una excelente pregunta, ¿no? Digamos que podemos empezar diciendo que este problema de la lectura no es un problema que focalicemos en nuestro país, ¿no? Es un problema a nivel mundial. Y claro, la pandemia y todo lo que sucedió, pues a raíz de esta problemática, hizo que los niveles de comprensión lectora, de una lectura crítica, fueran mucho más bajos. Yo le diría a estos padres de familia, y se los he dicho muchas veces cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, que la lectura no puede ser una obligación. La lectura no puede nacer de una obligación, la lectura debe ser algo agradable. Es una pasión. Tiene que ser una pasión y algo que se disfrute. Muchas veces, y son ejemplos un poco escuetos, pero yo le digo a los padres de familia, empecemos con algo que le guste leer al estudiante, un tema que le interese, algo fútbol, que le apasione, deporte, lo que sea. El fútbol, el deporte, el horóscopo, todas las cosas que a una persona le pueden interesar, que son gustos particulares, pero que ahí empieza el amor por la lectura. Ahí uno empieza a profundizar y a escarbar, si lo podemos decir de esa manera, y a encontrar cosas que son fundamentales para la vida, ¿sí? Ese es el primer trabajo, generar ese amor por la lectura. Cuando ya se tenga ese amor por la lectura, lo demás será muy fácil de conseguir, ¿no? Ya trabajar una lectura crítica, ya trabajar una competencia propositiva, argumentativa, eso va a ser fundamental para los estudiantes. Bien, Leonardo. Vamos a celebrar en este mes de abril, el 23 de abril, el Día del Idioma. Y como Liceo de Cervantes El Retiro, pues, sin duda alguna es una de las fechas más importantes que debemos como institución conmemorar. Pero tengo una pregunta, Leonardo. ¿Por qué leer a Cervantes hoy, en el siglo XXI? Porque si usted se fija, y usted como educador lo sabe, los intereses de los estudiantes hoy en día son otros. Ellos están metidos en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. ¿Cómo un educador de español le dice, lea a Cervantes y que sea de provecho para él? ¿Cómo usted hace ese proceso de que guste leer a Cervantes, como usted ya lo ha dicho, y que no sea impositivo? Realmente todo un proceso poderla responder. Yo pienso que leer a Cervantes en el siglo XXI no es importante, es fundamental. Sobre todo porque ahí empezamos a reconocer muchos aspectos y a descubrir muchas cosas que los estudiantes hoy en día no conocen.
Ellos nacieron y crecieron en una época tecnológica, ¿cierto? Donde han estado acostumbrados a jugar con las redes sociales, con todos esos aspectos que nos ofrecen algunas cosas, pero que no nos ayudan a pensar también de manera crítica. La obra de Cervantes es una posibilidad. La literatura en sí es una posibilidad de pensar de una manera más crítica. La literatura es una forma de imaginar. La obra de Cervantes en su época fue una obra polémica, fue una obra criticada, fue una obra difícil de publicar, ¿no? Tenemos 4 partes de la obra, una obra publicada en 4 partes, y no más la primera parte de la obra pues tuvo sus inconvenientes por la manera como ya Cervantes se veía como un adelantado de su época, ¿no? No, sin duda Trabajando no solamente la caballería, ¿cierto? La novela de caballería, sino trabajando la caballería desde otra manera, ¿cierto? Desde otra forma, desde otro punto de vista. No, y desde el punto de vista del mensaje que deja la obra, hoy en día es totalmente actual. Exacto, es actual. La obra de Cervantes, como tú bien lo dices, Diego, es una obra actual. Entonces, los estudiantes tienen la posibilidad de conocerla, tienen la posibilidad de leerla y es más, tienen la obligación, ¿cierto? Digamos de alguna manera intelectual, de reconocer una obra como la obra de Cervantes. No, es que si googleamos, no sé si esa palabra está permitida en el español, Leonardo me perdonará, pero si ponemos en Google 20 libros de la literatura universal que son de obligatoria lectura, coincidencialmente aparecen 2, Leonardo. Sin duda alguna, Don Quijote de la Mancha. Y aparecen las Confesiones de San Agustín, como textos fundamentales de la literatura que todo ser humano debería leer, como para decir, estuve en el planeta Tierra. Claro, claro que sí. Y es más, en ese aspecto hay algo muy importante y es que debemos seguir trabajando en la parte de las humanidades. Debemos seguir trabajando como lo hacía San Agustín en la parte de la retórica y la oratoria. Debemos seguir trabajando en nuestra lengua materna. Debemos seguirle aportando. Porque si bien hoy el mundo nos pide otras cosas, pues es evidente que nuestra lengua materna se construye y se deconstruye todos los días, ¿no? Y efectivamente el uso que nosotros le demos al lenguaje, pues va a ser fundamental para la cultura, para la sociedad, para la manera de vivir. Bien, Leonardo. El Liceo de Cervantes está haciendo una tarea titánica con el fin de que los estudiantes se acerquen más a lo que nos identifica como institución. Por ejemplo, vemos el trabajo que se viene haciendo con el tema del agustinismo, para que los estudiantes vayan sintiendo más cercano a una figura tan fundamental como Agustín, dado que es parte de nuestra identidad institucional. Estamos en un proceso de bilingüismo y desde la coordinación de bilingüismo están haciendo una serie de trabajos también para ir involucrando al estudiante y a los educadores en el tema del bilingüismo y de la importancia de la lengua inglesa en el siglo XXI y en nuestra institución. Ustedes como profesores de español tienen también una tarea titánica de que el español siga manteniéndose como una lengua, como nuestra lengua materna, y que los estudiantes no la violenten, no sean violentos con nuestra lengua. ¿Qué mensaje, para ir cerrando este espacio, Leonardo, le da usted a los profesores, a los padres de familia, a nuestros estudiantes que lo están escuchando como educador de español, para que la lengua española se mantenga viva, como un ser vivo, como usted lo llama, y que la respetemos? ¿Qué hacer para que no la violentemos, Leonardo? Mire, Diego, yo realmente la invitación que hago es a que si vamos a celebrar el Día del Idioma el 23 de abril, pues reflexionemos en el uso del lenguaje, ¿cierto? Que nos demos cuenta que el lenguaje es nuestra propia casa y que nosotros debemos tener nuestra casa de la mejor manera. Asimismo debe ser el uso de la lengua materna. Y no solo el uso de la lengua materna, sino también la parte ortográfica, que es una carta de presentación que nosotros tenemos. Entonces, la invitación que yo hago para los jóvenes, para los educadores y para las personas en general es que no tomemos el lenguaje como algo dado y algo en lo que no debemos trabajar. Por el contrario, tomemos el lenguaje como un aprendizaje diario, algo que se está construyendo y se está construyendo todos los días y en lo que nosotros tenemos que estar trabajando, ¿sí? Volvamos el buen uso del lenguaje un hábito y no solo un hábito institucional. Volvamos el buen uso del lenguaje un hábito en nuestros hogares,
volvamos el uso del lenguaje un buen hábito en la cultura. Esa es la manera de alguna manera de defender nuestra lengua materna, ¿cierto? Y de mantenerla viva. ¿Sí? Eso es una responsabilidad de nosotros como Liceo de Cervantes, Leonardo. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de La Voz de Sancho. Usted más que nadie sabe cuál era el papel de Sancho dentro de la obra de Cervantes. Gracias por acompañarnos. En realidad, desde La Voz de Sancho, reconocemos la labor de ustedes como educadores del área de español porque tienen una responsabilidad gigantesca para que cada uno de nuestros estudiantes valoren, respeten y hagan de la lengua española un trabajo a diario de lectura, de comprensión y de respeto a nuestra lengua, sin duda alguna. Muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos y esperamos que nos vuelva a estar en este espacio hablando de otras cosas, no solamente en relación con la lengua española, sino con la filosofía, dado que usted también es filósofo, ¿no? Sí, sí, señor. Y pues no, yo les agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar acá y los invito a que este 23 de abril, de manera pues global, celebremos el Día del Idioma y este 21 de abril en el Liceo de Cervantes El Retiro lo celebremos de manera particular. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Bien, bien. A todos nuestros oyentes los esperamos en un nuevo episodio de La Voz de Sancho. Chao, chao. Somos el Liceo Cervantes El Retiro.